día, mi nombre es Lina María Echeverry García y les vengo a hablar sobre el incidente de reparación integral a las víctimas. Primero, ¿qué es el incidente de reparación integral a las víctimas? Algunos abogados, en palabras un poco más castizas, han denominado el incidente de reparación integral a la víctima como un pequeño proceso civil dentro de un gran proceso penal. Sin embargo, para razones de generar un concepto un poco más profundo, debido a que la misma ley no lo trae, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 3414-5, nos ha dicho que el incidente de reparación integral es entendido como un mecanismo generado por la Ley 906 del 2004 que busca de manera efectiva y oportuna reparar a esa persona, a ese partícipe del proceso que se conoce como la víctima. ¿A qué nos referimos con reparar a la víctima? Nos referimos a que se le ha causado un daño que tiene de razón un delito del cual una persona en este delito, en este proceso penal, ya previamente ha sido considerado como penalmente responsable y va a responder de una responsabilidad civil o inclusive también un tercero que esté llamado a responder de manera civil. ¿Cómo es, por ejemplo, un tercero? El ejemplo claro y básico son las aseguradoras. A ellas también se les puede llamar un proceso de reparación integral a la víctima. Bueno, continuando. Este mecanismo lo que busca es reparar a la persona, pero ¿cómo se va a hacer? ¿Cuál es el momento? Cuando la sentencia ya se encuentre ejecutoriada y en firme, es el primer escenario, ¿sí? Es decir, ya pasó el momento para presentar los recursos, o no se presentaron y ya fueron debidamente resueltos. Pero no siempre se acaba el proceso de esta forma, o sea, no me refiero al hecho de que la sentencia sea de primera o segunda instancia, no importa, con tal de que simplemente esté en firme y ejecutoriada. La cuestión es que no siempre se acaba el proceso así, muchas veces se acaba por un preacuerdo o porque simplemente una persona se allanó. Entonces, la cuestión es qué pasa con los preacuerdos. Si una persona realiza un preacuerdo, entonces la víctima tiene derecho a solicitar esa reparación integral. La respuesta es sí, está en toda su facultad, solamente con la condición de que en el preacuerdo no se haya tocado en específico ese punto. Si en el preacuerdo no se toca nada respecto a reparación, la víctima está facultada. Bueno, continuando. Estos son los dos escenarios en los que podemos presentar la reparación. Pero ¿cómo iniciamos? Iniciamos con una solicitud escrita. Es importante esta solicitud escrita que va a ser presentada o bien sea por la víctima o por la fiscalía o por un agente del Ministerio Público. Estas son las tres personas que están facultadas. Bueno, continuando, esta solicitud por escrita se va a radicar en el centro de servicios de Palo Quemado en Bogotá. Una vez se radica allí, ¿esto en qué plazo se radica? Se preguntarán ustedes y se me estaba pasando un dato muy importante, y es que se va a radicar en el término de los 30 días siguientes a que la sentencia esté ejecutoriada o en firme. 30 días calendario. Bueno, después de que se presenta esta solicitud escrita, viene la primera audiencia. En la primera audiencia, importante que nosotros como abogados que vayamos a actuar tengamos el poder para estar ahí, ¿sí? Después de eso, se debe acreditar la calidad de la víctima. De no acreditarse la calidad de la víctima, el juez no continuará con el proceso, porque ¿qué sentido tendría hacer un proceso de reparación integral a una persona que no es víctima? Entonces, por ende, se debe acreditar tal condición. Después de eso se deben sustentar los perjuicios, pero entonces esta sustentación es de modo oral y debe ser ordenada, es decir, vamos a iniciar, si por ejemplo hay perjuicios materiales, cuáles son los perjuicios materiales y cuáles son los perjuicios morales. Importante que al lado de cada perjuicio que estemos sustentando, también se sustente de forma acreditada. ¿Por medio de qué? Por medio de una prueba. Y esta prueba, no sé, sea un testimonio, sea un documento, también debe cumplir los requisitos que la prueba cumple en el proceso de manera ordinaria en penal, que es la conducencia, la pertinencia y la utilidad. Esto es muy importante. Un consejo es que los perjuicios morales se le solicite al juez que él sea el que los tase, de acuerdo a lo que nosotros probemos con nuestro material probatorio. Es como una cuestión de que él sea el que tase en específico estos perjuicios.
Bueno, continuando, después de que se realiza todo esto, el juez va a decirle a las partes que concilien. Si las partes no quieren conciliar, pues simplemente él fija una audiencia para que dentro de los 8 días siguientes se realice la segunda audiencia para este proceso. Entonces, la cuestión es que se dice que son 8 días. Sin embargo, estos 8 días en la práctica no se cumplen por el mismo tema de que nuestro sistema judicial está tan colapsado que no se realiza así, sino que en muchas ocasiones se realiza hasta 1 o 2 años después de que sucede la primera audiencia. Bueno, ahora, después de la espera, ¿qué pasa con la segunda audiencia? De nuevo el juez invita a las partes a conciliar. Si las partes aún no quieren conciliar, se continúa. Se realiza la defensa de las pruebas, el juez va a declarar la práctica de las pruebas y va a existir un momento de una audiencia 2.1, llamémosla de esta forma. Entonces se realiza en esta audiencia 2.1 la práctica de las pruebas y las partes van a realizar sus alegatos. Después de que las partes realicen sus alegatos, ya está todo el tema probatorio, ya se dijo todo lo que se tenía que decir en este momento respecto a perjuicios, entonces el juez va a tomar una decisión respecto a la reparación integral. Él tiene dos opciones. Uno, o da la decisión de manera inmediata en la misma audiencia, puede tomarse una pausa y después de eso regresar y volverla a dar, o él puede suspender la audiencia y en una próxima audiencia va a decir su decisión. Como pueden observar, el proceso de reparación integral el incidente de reparación integral es algo muy sencillo. Simplemente es un avance de la Ley 906 del 2004 que busca darle un rol más importante a la víctima dentro del proceso penal. Es simplemente eso. Busca que la víctima ya no esté en ese papel relegado en el que estuvo en los anteriores códigos de procedimiento penal, sino busca reconocerla no como la víctima específicamente, un sujeto pasivo que está siendo afectado por un delito, sino toda aquella persona que ha sufrido un daño en razón de este delito. También otra claridad respecto a este incidente es que no siempre los perjuicios ocasionados se deben o se busca una reparación netamente patrimonial. No es siempre algo económico, en muchas ocasiones es algo moral. Simplemente se busca que se pida perdón por algo. Muchas gracias y eso es todo.